Entonces teníamos esta primera arquitectura que era en realidad la misma que veníamos trabajando desde el inicio. Y tenía dos capas ocultas, la primera con 4 neuronas y la segunda con 3, y la capa de salida era de una sola neurona, que es la que está acá. Entonces, lo primero que hay que hacer en Keras es importar las librerías que son necesarias. ¿Ya? En particular, vamos a necesitar estas dos de acá. ¿Ya? A veces uno importa solamente Keras y a partir de Keras utiliza el módulo Layers, ¿ya? Pero preferí dejarlas por separado simplemente para explicar que acá está la librería Keras, y aquí está el módulo de la librería que tiene todas las capas, la capa densa, la recurrente, las LSTM y un montón más. Bueno, y NumPy, que nunca está de más porque eso nos va a permitir construir algunos vectores al azar simplemente para mostrar las dimensionalidades de entrada y de salida de cada una de las capas. Ahí tienen que poner harta atención, yo les voy a indicar el momento cuando tienen que estar súper atentos, atentas a Fernanda, Christopher, para estar bien las dimensiones de la red, porque hay una parte, sobre todo las recurrentes, que esto se pone un poquito enredado. Un poquito. Ya, entonces importamos. Y creo que esto lo habíamos alcanzado a hacer, pero imagínense que yo creo una matriz de 7 por 2, es decir, 7 observaciones de 2 dimensiones. Es como tener tener 7 observaciones, 7 ejemplos. ¿Ya? Entonces, lo que quiero mostrarles acá es que así como cuando yo les digo que un modelo finalmente es una secuencia de capas de neuronas y que es a su vez una función de funciones, cada capa es una función. Y eso yo lo puedo comprobar porque si y creo que este ejemplo lo habíamos hecho, que si yo creo una capa densa con 3 neuronas, ¿ya? Eso, y que tiene esa función de activación, yo puedo aplicarle directamente al resultado de esa capa densa, lo puedo aplicar directamente sobre una matriz que tenga obviamente las dimensiones que espera la red. Y eso lo habíamos hecho. Si ustedes se fijan, ahí está el X, que es el que acabo de crear acá arriba. ¿Ya? Y esto me entrega la salida de esas 3 neuronas. Acá en la primera columna está la salida de la primera neurona, la salida de la segunda y la salida de la tercera. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto es como que hubiese hecho pasar por esa capa 7 ejemplos, nada más. Entonces, bueno, esto yo me acuerdo que ya lo vimos la sesión pasada, porque de hecho me quedo guardado aquí, donde yo les mostraba que esta salida era exactamente igual que lo que habíamos hecho antes, era multiplicar el vector de entrada, cada entrada por los pesos, y luego sumarle los sesgos. Era lo mismo, teníamos lo mismo. Ya, entonces, quedamos por aquí más o menos, donde yo le decía, bueno, pero en realidad lo interesante de esto es finalmente poder apilar capas de neuronas, partiendo por la primera capa oculta, siguiendo por la segunda, y posteriormente yendo hacia la capa de salida. Y eso es súper sencillo en Keras, porque es solamente generar un modelo sequential. Ya esto va a tener varios atributos y métodos, pero uno de ellos es el método add, que nos va a permitir ir agregando capa tras capa. Entonces, bueno, ahí le agregué una capa densa de 4 neuronas, posteriormente otra capa densa de 3 y posteriormente una capa de 1, que es la salida. Entonces ahora, cuando yo cree este modelo, ¿ya? Bueno, cuando lo creo inicialmente no hay ningún peso, porque fíjense que en esta definición que estamos haciendo acá, jamás indicamos la entrada. ¿Cómo va a ser la entrada? ¿Ya? La entrada va a tener dimensión 2, 3, 5, 1, no se sabe. Entonces, por eso es que cuando yo trato de encontrar los pesos de la primera capa oculta, no hay nada, es una lista vacía. ¿Ya? Pero cuando yo intento pasarle a esta red, por ejemplo, voy a el mismo vector, la misma matriz X que teníamos acá, que es de 7 observaciones bidimensionales, cuando yo se la entrego a la red, por ejemplo, le digo model, he puesto esto, perdón, model, acá está, model, y le paso el vector X,
ahí hace un paso forward. Y fíjense que entrega estos 7 vectores bidimensionales pasan por la primera capa oculta, pasan por la segunda y pasan por la de salida. Y por eso es que hay 7 salidas. Una por cada ejemplo que le entregué de entrada. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Entiendes, sí, Fernanda? Ya. Entonces, fíjense que esto es un paso forward. No hemos hecho entrenamiento, nada. El entrenamiento viene después cuando uno compila el modelo y posteriormente ejecuta el método FIT. Pero hasta acá solamente le hicimos pasar datos, nada más. Y ahora, si yo vuelvo a ejecutar esto mismo, se van a dar cuenta que sí hay pesos. Claro, yo dándole la entrada, el modelo puede efectivamente inicializar sus matrices de peso. ¿Ya? Pero alternativamente a eso, uno puede hacer algo muy parecido. Fíjense acá, este sequential es igual le agrego la capa densa, y primera capa oculta densa, la segunda capa oculta de 3 neuronas y la capa de salida. Pero antes, al principio, le agrego esta función que es input, donde yo efectivamente les voy a indicar al modelo cuál va a ser la entrada. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense que yo creé un vector de largo 7. Voy a volver a crearlo acá. Bueno, podemos seguir con el de largo 2 en realidad. Deja verificar que tenemos ahí. Tenemos aquí, perfecto, ya. Esto está, lo ejecuto. Por supuesto que esto nuevamente no tiene ningún tipo de inicialización. ¿Ya? Y me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque lo que esperaba, y acá me interesaba hacer ese ejemplo porque fíjense la forma que yo le di a la entrada. ¿Ya? Esperaba, en el primer eje, esperaba tener 7 valores, pero no recibió 7. Entonces esto es al revés, o debiera ser al revés. Déjenme ver. Ahí sí. En el fondo, lo que espera este modelo es... Bueno, acá yo no le estoy diciendo cuántos ejemplos le voy a pasar. Generalmente uno no dice cuántos ejemplos va a pasar. Pero lo que sí indica es de qué dimensiones va a ser cada uno de los ejemplos. Entonces estos ejemplos, como eran de dimensión 2 cada uno, por eso yo le indiqué acá en la entrada cuál va a ser la dimensionalidad. Pero bueno, y por eso después puede pasárselo y obtuve la salida de 7, de largo 7. Pero lo importante de esto es que una vez que acabo de crear nuevamente el modelo, ahora yo puedo, dado que yo le indiqué la entrada, Keras inicializa las matrices dentro del modelo. ¿Se dan cuenta? O sea, el usar el input hace que uno pueda especificar de antemano cuál va a ser la entrada. Fíjense que Keras no obliga a usar input siempre, entrega la opción de que uno no lo ingrese y se ajusta a eso cuando uno le da la entrada. Pero hay que tener ojo con eso porque a veces también pierde un poco de interpretación el modelo cuando uno lo está declarando porque no se sabe cuál es la entrada. Hasta que ya se usa. Son dos maneras de generar modelos. ¿Ya? Entonces ahora volvamos a los datos que habíamos visto antes. Ahí están los rollos concéntricos, ¿se acuerdan? Entonces, acá, efectivamente, de hecho, no es necesario entregarle a Keras, no es necesario entregarle vectores de TensorFlow. Yo acá lo hice porque no cachaba eso al principio. Pero uno puede efectivamente entregarle directamente los vectores de NumPy. Entonces, miren, ahí está en XNP. Voy a mostrar simplemente qué es lo que es XNP. Esto es un arreglo de NumPy. Cargué de un archivo. ¿Se dan cuenta? Y que ese arreglo de NumPy tiene... Acá, Keras y TensorFlow en general es súper estricto con las formas. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector de largo 7 y tiene shape 7, es distinto a tener shape 7,1, aunque para nosotros es lo mismo, pero para TensorFlow no. Entonces a veces puede que les tire algún error por esa causa. Entonces X es una matriz de 1000 por 2, 1000 filas, 2 columnas, y INP es un vector de 1000.
¿Se dan cuenta que este es un vector de largo 1000? Ya, esto es distinto a la 1000,1. Entonces, a veces puede que TensorFlow tire errores, a veces no. Dependiendo de la operación que estemos haciendo. Entonces, bueno, creamos el modelo. Ah, esto lo hicimos el otro día, ya no me acordaba de esto. Ya, hicimos el optimizer porque el Christopher preguntó cómo colocábamos la tasa de aprendizaje. Y después de la compilación, efectivamente, coloqué el optimizer que se creó acá arriba. Es lo mismo que cuando colocamos Adam, solo que especificamos la tasa de aprendizaje. Y acá yo debiera poder ocupar sin problemas el XNP y el INP. Vamos a revisar. Eventualmente puede que me tire errores por el I, porque no tiene 2 dimensiones. Espero que no. Ya, no tiró error por lo menos. Así que pescó bien el vector I con la salida esperada. ¿Ya? Y esto va a terminar muy pronto. Y una vez que termine, voy a hacer pasar esos datos por el modelo. ¿Hasta acá alguna duda? Fernanda, Christopher. No, profe. No. Ya. Ahí terminó, terminó, ya. Entonces ahora, bueno, cuando tomamos el modelo, la variable que almacena el modelo, y lo ocupamos como una función y le pasamos simplemente un parámetro, una matriz que tiene que tener la misma cantidad de dimensiones que los datos de entrada con los que creamos un modelo, esto lo que va a hacer es tirar las salidas del modelo. ¿Ok? En este caso voy a hacer trampa y le voy a pasar los mismos datos con los que entrené a la red. Eso lo vamos a ver que no se hace así. Y ahí vamos a generar el I-gorro. Ahora, el I-gorro es la salida. Fíjense que la última neurona es una neurona que tiene una función de activación sigmoidal. Entonces la salida va a ser un valor entre 0 y 1. No va a ser la salida 0 o 1 que nosotros estamos esperando. Fíjense. Voy a colocar los primeros 5 valores. Ah, tiró puro 1. Bueno, en este caso tiró 1 porque de suerte. Pero los valores no son necesariamente unos. ¿Ya? Porque es una sigmoidal. Es un rango continuo. ¿Ya? Pero lo importante de esto es que yo lo que voy a hacer aquí es umbralizar en el fondo la salida para que quede con 1 efectivamente cuando es mayor que 0,5 el valor y con 0 cuando no. Y eso lo voy a usar acá adentro para colorear en el fondo cada punto. Y vamos a ver que logra diferenciar perfectamente la red. Ahora ustedes pueden probar después este código y colocar a lo mejor una sola capa de oculta, no 2, y ver cómo funciona. Colocar a lo mejor una capa oculta con una sola neurona, a ver qué hace. Y uno puede empezar a probar porque ya es solamente cambiar las capas que están ahí entre medio, quitar, agregar, etc. Ya, entonces un aspecto que no tocamos acá y que es súper importante es la evaluación de los modelos. Ya, dado que por ahora solamente hemos inspeccionado visualmente esto y además le hemos pasado los mismos datos para evaluar la calidad del modelo, le hemos entregado los mismos datos con los que lo entrenamos. Eso es trampa, o sea, es equivalente a que uno en una clase le da ciertos ejercicios a sus estudiantes y después en la prueba les pasa los mismos ejercicios para que lo resuelvan. Entonces ahí no hay un verdadero aprendizaje, o uno, mejor dicho, no puede evaluar efectivamente si hubo un aprendizaje. Entonces una estrategia muy usada para usar este tipo de modelo es dividir la data en 3 bloques: train, test y validation, o entrenamiento, prueba y validación. ¿Ya? Dividir en 3 puede ser, por ejemplo, 60-20-20, 70-20-10, eso ya es un poco más variable, no es que haya una regla. Entonces uno utiliza el bloque de datos que estaba de train para entrenar el modelo, para ajustar los parámetros, para hacer las épocas. Y después uno utiliza el de prueba para, por supuesto, para evaluar la calidad de ese modelo. Pero fíjense acá que hay varios hiperparámetros involucrados. O sea, están los parámetros del modelo que son los pesos y los sesgos, que esos se ajustan solo con el aprendizaje. Pero hay hiperparámetros. Esos hiperparámetros son cantidad de capas ocultas, cantidad de neuronas en cada capa oculta, funciones de activación, tasa de aprendizaje. ¿Ya? Todos esos son hiperparámetros. No se ajustan por el modelo. Perdón, no se ajustan por el método de entrenamiento. Entonces,
uno también en la práctica lo que hace es probar varios modelos distintos. O sea, ya voy a probar primero con 2 capas ocultas, voy a probar con 3, voy a probar con una sola, pero con hartas neuronas. Y así uno va generando hartas versiones del modelo, de un modelo que haga lo mismo. Bueno, cada uno de esos modelos uno los va comparando en desempeño sobre el dataset de test. ¿Ok? Finalmente, uno escoge, por supuesto, el modelo que se haya comportado mejor sobre el dataset de test. Todos fueron entrenados con el mismo dataset de entrenamiento, por supuesto. Y finalmente, ya una vez que uno escoge un modelo, a partir del que hizo mejor la pega con el dataset de test, uno le pasa el de validación y saca la puntuación final de ese modelo. ¿Ya? ¿Por qué se utilizan dos datasets distintos? Porque, bueno, porque el de test es para seleccionar, en el fondo, el mejor modelo dentro de las alternativas que uno tenía. ¿Ya? Pero dado que ese dataset de test fue usado para eso, nos interesaría saber, ok, ahora, dada esa decisión que yo tomé, ¿cuál es el desempeño de ese modelo sobre un conjunto de datos nuevo? ¿Ya? Esa es como siempre trata de pasarle un conjunto de datos nuevo para hacer la validación y para tomar medidas de desempeño. Ahora, cuando uno tiene muy poquitos datos, bueno, muchas veces ustedes van a ver que está solamente el train y el test, no hay nada más. Bien, entonces lo que yo hice acá fue, bueno, tenemos estos datos que vienen de los rollos, son el X sub NP y el Y sub NP, y lo que hice yo, bueno, esto se puede hacer de varias formas, y de hecho estoy seguro que hay funciones que lo hacen, de hecho en scikit-learn hay funciones que lo hacen en automático. Pero yo prefería hacerlo a mano, ¿ya? Porque ahí cuando uno hace las cosas a mano y las va estudiando, va entendiendo cómo funcionan. Entonces, tenemos 60-20-20, 60% para entrenamiento, 20% para test y 20% para validación. Entonces, lo que yo hice fue simplemente decir, ok, si esos son mis porcentajes, tengo mi conjunto de datos que tiene largo n, n en este caso es 1000, voy a colocar acá, se me había olvidado, n es 1000 en este caso, que es la cantidad de, si coloco xnp.shape 0, eso es 1000, va a ser 1000. Entonces, ok, entonces, ahí me había perdido entonces, si yo tengo mis 1000 puntos, ¿cuál va a ser el rango de esos puntos en que yo voy a tomar en el que voy a tener el 60% de los datos? Okay. ¿Cuál es el rango que voy a tener que tomar para tener el 20% de los datos? ¿Y cuál va a ser el rango que voy a tener que tomar de esos 1000 puntos para tener el 20% final? Y eso es lo que hice acá. ¿Ya? Entonces, entre el 0 y el 599, recuerden que en Python estos rangos no incluyen el último el elemento que está después al final del rango. Entre 0 y 599 voy a tener el 60% de los datos. Aquí es fácil la cuenta porque eran 1000 datos, así que es sencillo. Entre el 600 y el 799 voy a tener el 20% restante, y entre el 800 y el final de los datos voy a tener el 20%. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy haciendo aquí o no? Estoy solamente viendo cuáles van a ser los índices que voy a tener que considerar en los rangos. ¿Sí? ¿Fernanda? Sí, profe. Ya. Pero por supuesto que eso no es suficiente, uno tiene que darle un poquito de aleatoriedad a esto, porque si no introduce sesgo. Entonces, lo que yo hice fue generar, de estos 1000 datos, hice una permutación aleatoria. ¿Ya? Y eso uno lo hace en NumPy, dentro del módulo random, hay una función que se llama permutation. No sé si la conocen, la han visto antes, ¿no? Sí. ¿Sí, Fernanda? Ahora sí, sí. ¿Y conocen la función permutation? Sí. Ya, listo. Entonces, fíjense que acá lo que hago es permutar los n índices, los 1000 índices en este caso. Ya, eso le coloqué split, no sé si es el mejor nombre, pero ese fue el que se me ocurrió. Y acá fui ocupando los mismos rangos que fui probando arriba. Acá yo hice una prueba simplemente para ver si estaba bien lo que estaba haciendo. Y acá, voy haciendo lo mismo, entre el 0 y el 599, entre el 600 y el 799, y acá entre el 800 y el final del... Entonces, pero sobre los datos permutados. Entonces, en el fondo estoy haciendo muestras, sin reemplazo, por supuesto, aleatorias para cada uno de estos tres conjuntos de datos. Y eso es lo que denominé como train split, test split y val split. Ahora, ojo que cada uno de estos tres variables de train split,
test split y val split son rangos, son secuencias de números. Por ejemplo, fíjense el train split. Si muestro los primeros 10 números. Fíjense que son los índices, no son los datos, son los índices del dataset original que yo voy a tomar dentro de la muestra de entrenamiento. Y les menciono eso porque cuando yo le pase al modelo los datos de entrenamiento, le voy a entregar el X sub NP, por supuesto, pero con el subrango, fíjense, entre corchetes. ¿Ya? Ahí está el train split para el X y para el Y. Y ahí van a salir todos los índices que están, de los puntos que están dentro del dataset de entrenamiento. Y le paso la data de entrenamiento. Y fíjense que uno puede agregar dentro del mismo método FIT, donde uno entrena, datos de validación. Entonces, de esa forma, el método va calculando la validación en cada época. Y eso es súper útil porque uno después puede guardar esto como, por ejemplo, historial. Lo voy a guardar. Hasta ahora nunca habíamos almacenado el resultado de la función fit. Entonces, bueno, creamos un modelo, entrenamos, ya acá está, entrenamos. Se da cuenta que en cada época el método va mostrando ya no solamente la pérdida y el accuracy sobre la data de entrenamiento, sino que también sobre la de validación. Entonces uno va teniendo una idea de cómo se va comportando el modelo sobre datos que no están siendo usados para ajustar sus pesos. Es decir, haciendo el vínculo con lo que habíamos visto en las clases anteriores. Si recuerden que se hace un paso forward, se calcula la función de pérdida sobre los datos de entrenamiento, no de los de validación, se calculan los gradientes y se actualizan los pesos, pero siempre sobre la base de los datos de entrenamiento, no sobre los datos de validación. ¿Ya? Esa es la gracia. Entonces vamos para que termine, por supuesto. Y algo bien interesante es que, déjenme ver si incluí la librería matplotlib. Bueno, si no la incluí, la voy a agregar, pero sí, la incluí. Ahí está el matplotlib. Claro, porque había graficado antes. Entonces voy a esperar que termine esto, pero fíjense que, bueno, el compile lo que hace es... me esperan un momentito, mientras termina esto, vengo de inmediato. Ya. Ya, muchas gracias, chiquillos. ¿Están ahí los dos, Fernanda, Christopher? Sí, Sí.
Ya. Entonces, bueno, ahí terminó el modelo, terminó de entrenarse, ¿se dan cuenta? Ya, pues la gracia es que, fíjense que yo guardé en un historial el resultado de la función fit. Entonces, déjenme revisar, porque siempre se me olvida, perdón que pase tan rápido, pero voy a ver esto. Esto siempre se me olvida. Acá está. Ahí está. Entonces, fíjense que este historial... ahí está. Ya, eso, tiene eso no, tiene un ist adentro. Y esto es como... ¿Qué no me lo pesca? A ver. No. A ver. Ah, tiene un history, perfecto, ya. Este historial es un objeto, no es una lista ni un diccionario, pero un objeto de Keras. Si lo muestro ahí. Es un historial del fondo de entrenamiento. Y eso es lo que quiero mostrarles, pero no me acordaba nunca cómo era el método interno. Ahí está, perfecto. Y esto es como una suerte de diccionario. Creo que tiene keys. Entonces aquí adentro, por cada llave de este diccionario, está todos los valores de todas las épocas. Entonces, por ejemplo, podemos tomar perfectamente la accuracy. Se dan cuenta que está la llave accuracy ahí. Y podemos graficarla. Entonces, tutorial. Este lo copié de otra parte, por supuesto. Accuracy. Y esto, fíjense lo que nos va a mostrar. Ese es el accuracy a medida que fueron avanzando las épocas. ¿Se acuerdan que fueron 3000 épocas? Entonces ahí uno ve la evolución de la accuracy a lo largo del entrenamiento. Que por supuesto que debiera ir siempre en ascenso, hasta que se estanca finalmente. ¿Se dan cuenta a cuánto fue la accuracy máximo que llegó en el entrenamiento? ¿Se ve o no se ve? Díganos lo primero que se les viene a la mente, no la piensen tanto. Casi, o sea, por lo que veo del gráfico, como el 100% casi. Exactamente. Y ojo que este es la accuracy sobre la data de validación. Si yo quisiera... Ah, no miento, este es la accuracy sobre entrenamiento. Sobre entrenamiento. Si yo quisiera la evolución de la accuracy sobre la validación, probablemente no va a tener esta pendiente tan alta, a no ser que el problema sea muy fácil, pero este es val accuracy, ahí está, de ahí lo estoy sacando. Esa es la accuracy sobre el set de validación. Claro, no es tan alta, pero igual crece súper rápido. O sea, ya en la mitad de las 200 y tantas épocas ya está con una accuracy alta. Voy a irme a tomar un café y vuelvo en una hora más. Entonces, bueno, y ahí uno puede, si uno coloca más medidas más métricas acá en el compile, ¿ya? Uno puede tener acceso a otras medidas de desempeño que fueron evolucionando a lo largo del entrenamiento. Y eso es súper útil para tener una idea de cómo fue, de qué también lo está haciendo el método. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque, bueno, un ejemplo de juguete como el que yo les mostré acá, es un ejemplo, bueno, valga la redundancia, de juguete. En la práctica uno no tiene una visualización útil para poder examinar cómo se comporta el modelo. Entonces la única forma de ir conduciendo esto es con medidas de desempeño para clasificación, para regresión. ¿Ok? Profe, Dígame. respecto al gráfico, que recuerdo que cuando estaba viendo el tutorial, hacían la comparación entre lo que era el test y el validator, o sea, los ponían sobre sí mismos para ver si es que había overfitting, cuando creo que cuando convergía antes el modelo de validación que el modelo de prueba. Sí. Aquí, espérate, si yo en lo que no me acuerdo bien, es... Si hago esto, me va a tirar el último gráfico. Ah, me tiró los dos, perfecto. Ya. Entiendo yo que el azul es la accuracy de entrenamiento y el naranjo es el de validación. Ya, por ejemplo, si uno viese que aumenta, bueno, acá aumenta muy rápido el de entrenamiento, pero si uno acá también puede ver que el de validación también
aumenta no en la misma época, pero aumenta también hasta alcanzar valores súper altos. Entonces acá no hay overfitting. ¿Por qué? Porque tú te puedes dar cuenta que sobre un conjunto de datos que no fue usado en entrenamiento, el método se desempeñó bien. Eso es lo contrario de lo que pasa en el overfitting. En el overfitting, tú tienes que, el método lo hace perfecto sobre el set de entrenamiento, pero cuando tú le pasas datos que no vio en el entrenamiento, lo hace muy mal. Entonces, acá no ocurre eso. Quizás sí. No, aquí es difícil porque el conjunto de datos, la red es demasiado potente. Pero, por ejemplo, imagínense que yo coloco, voy a hacer una prueba en realidad, no sé, 30 neuronas en la primera capa oculta y no coloco segunda capa oculta. Entonces, esta sería una red con las dos entradas, 30 neuronas en la primera capa oculta y después la capa de salida. No sé cómo se vaya a comportar esto. Voy a entrenar esto, no quiero, ya, false, perfecto, y lo dejo entrenando. Entonces vamos a ver ahora cómo van a ser sus curvas. Ya, ¿por qué le hice esto? En una de esas estoy tratando de conseguir overfitting, porque fíjense que estoy, en el fondo, generando muchos parámetros para la red. Cuando la red tiene muchos parámetros en comparación con la cantidad de datos, también es posible que haga overfitting. Pero vamos a ver, a lo mejor también se puede producir overfitting si agrego demasiadas capas ocultas. Ya, vamos a esperar ahí, 3000 épocas de repente puede ser mucho, lo voy a bajar a 1000. Voy a dejar que termine, pero lo voy a bajar a 1000 ahí, por ejemplo. Y en mi caso, a ver, bueno, estoy también viendo mi terminal ahora. Ahí uno puede ver, por ejemplo, la tarjeta cómo está trabajando. Fíjense, ya tengo 10 GB ocupados. Estoy próximo a quedarme sin memoria en la tarjeta. Ya, pero igual hay más aplicaciones que están ocupando la tarjeta de video, como por ejemplo el Zoom. Entonces, bueno, acá vamos a probar con un modelo distinto, que es de una sola capa oculta, y vamos a ver efectivamente si obtenemos una evolución similar acá o no. Ya, mientras eso termina, sigamos avanzando. Entonces, bueno, no sé si responden algo a tu pregunta, Christopher. Sí, profe. Entonces, en el fondo lo que uno debiera ver, pero estoy tratando de forzar que ocurra eso, no sé si me va a resultar, pero lo que uno debiera ver es que la curva naranja, en este caso de la de validación, no va a crecer como crece la de entrenamiento. Es normal que en el entrenamiento haya un mejor desempeño que en la validación o en el testing. Es normal, ¿ya? Pero no debiera haber un decaimiento tan alto, porque eso puede ser muestra de overfitting. ¿Ya? Ahí terminó. Entonces veamos ahora cómo... Ya. Tengan en memoria bueno, o mejor dicho, la voy a volver a imprimir acá abajo. Esto que está acá arriba es lo del modelo anterior, por si acaso. Ahora vamos a ver el modelo nuevo. Ya. Hay diferencia. O sea, no hay overfitting en todo caso, pero fíjense que en el fondo igual, al principio de la accuracy sobre la validación parte mucho más abajo. Eso es normal, pero después rápidamente se nivela. Si esto hubiese seguido muy abajo, hubiese indicado que la red está sobreajustando porque en el fondo es como que se aprenden los datos de memoria de entrenamiento. Y esto es lo mismo. Acá hay algo similar que ocurre y ustedes probablemente lo vieron en el colegio, con los estudiantes memoriones. Los estudiantes memoriones se aprenden las cosas de memoria, pero cuando les toca hacer algo nuevo o procesar el conocimiento nuevo, les cuesta mucho. Pero si tú le pides que te recite de memoria lo que aparece en un libro, te lo hace, pero no logra ir más allá del entrenamiento, en el fondo. Hay excepciones, por supuesto, hay gente que tiene muy buena memoria y aparte generaliza súper bien, pero ese sería como el símil con este fenómeno de acá, con el overfitting, ¿ya? Por supuesto que algo no deseado.
Bueno, también uno puede tomar el modelo y aplicar el método evaluate y pasarle, por ejemplo, el split de validación. Acá el split que le pasé fue el de testing. Todas estas medidas naranjas están calculadas sobre el de testing. Pero ahora con el modelo ya entrenado vamos a calcular qué también lo hace, con las medidas de desempeño que ya que hicimos, sobre el set de validación. Y se fijan que la accuracy es máxima. ¿Ya? Hay que ser honesto que este conjunto de datos tampoco presenta muchas dificultades para una red neuronal. ¿Ok? Bueno, ahí mostré simplemente cómo quedaban los puntos del set de validación clasificados por la red. ¿Ya? Ahora bien, vamos con la interfaz funcional. La interfaz funcional permite hacer lo mismo que hace la secuencial. Eso no es al revés, o sea, la secuencial no permite hacer lo mismo que la funcional. Pero al revés sí, porque en el fondo en la funcional, lo que uno va construyendo ya no es algo, una pila de capas, sino que es más bien un grafo. Entonces, las redes que uno puede construir con estos grafos de la interfaz funcional pueden tener múltiples entradas, múltiples salidas, podemos mezclar modelos, ¿ya? Tal como lo menciono ahí. ¿Ya? Un grafo es como algo como la estructura como que está aquí, en el fondo nodos conectados por arcos. ¿Ya? Entonces, cada capa ya sabemos que se comporta como una función y que retorna siempre un tensor, no se olviden de eso, siempre retorna un tensor. El entrenamiento funciona exactamente igual, igual si vamos a ejecutar el método, o sea, en el fondo el modelo que vamos a construir con la interfaz funcional es equivalente al modelo que se construye con la funcional, se ocupa igual. O sea, en términos de sintaxis no hay muchas cosas nuevas. ¿Ya? Solo que la manera de construir los modelos va a ser distinta. Entonces, varias de estas palabras clave ya las vimos, que todas, ¿ya? Y ahora sí, la llamada, la invocación de cada capa, que es como una función, va a representar el paso de los datos de una capa a otra. Entonces, veamos acá, por ejemplo, el mismo modelo, la misma arquitectura anterior de una capa oculta de 4 neuronas, segunda capa oculta de 3 y capa de salida de 1. La misma, pero con la interfaz funcional. Fíjense que ahora ya no hacemos una llamada general como era el sequential que nos iba a permitir agregar capa por capa. Ahora simplemente generamos un keras input, que ya lo habíamos visto antes, se los había mencionado. ¿Ya? Acá estamos diciendo que todo lo que va a recibir va a ser bidimensional. Esto sería equivalente a colocar non,2. Lo mismo. Y posteriormente ahora estamos creando puras capas aisladas, tal como yo lo había creado al principio. ¿Se acuerdan que creé una capa sola, una capa densa, y le pasé un vector de aleatorio? Esto es lo mismo. Entonces, se genera cada capa. Acá, por ejemplo, hay una capa densa de 4 neuronas, pero la diferencia con lo que yo hice antes es que yo de inmediato, al momento de crear la capa, la utilizo como si fuera una función, toda esa llamada que estoy ahí subrayando, y le paso la capa de la que viene la información. Es decir, esta capa densa va a recibir como entrada lo que viene de la capa rollos in, que es lo que fue generado a partir de esta llamada de arriba. ¿Ya? Eso me va a generar una capa, por supuesto, que está acá, y después hago lo mismo. Fíjense que utilizo la misma variable, pero creo otra capa densa de 3 neuronas y le paso como input capas. Es decir, todo lo que viene desde esta variable capas, en la llamada anterior, va a quedar como entrada. Esto yo podría haber puesto capas 1, capas 2, y acá voy a tener que ser coherente con eso. Capas 1, capas 2, ¿ok? Yo le puse la misma variable porque soy apretado con las variables, ¿no? Pero no tienen por qué llamarse igual. Entonces, fíjense que este capas 2 va a recibir lo que viene de capas 1, que a su vez recibe lo que viene de la entrada. Lo mismo con la salida se genera como una capa densa de una neurona que recibe como input lo que viene de la capa 2. Aquí estoy construyendo un modelo secuencial, igual como el que estaba antes, exactamente el mismo. Ya, pero la forma de construirlo es distinta. Ahora, uno genera esta suerte de anidación de funciones, ¿ya? Porque esta función llama a la que está acá, esta a su vez llama a la que está acá y así sucesivamente. Y uno agrupa todo esto mediante la función model, ¿ya? Este keras.model es lo que nos va a pedir entradas. En realidad cada uno podría perfectamente poner una lista de entradas. Puede haber varias entradas distintas. Eso tienen cachado y tiene mucha relación con los ejemplos que ustedes vieron en los artículos de los modelos de recomendación, ¿se acuerdan? Que
que tienen entradas por una parte que venían de una sección del documento. El de la Fernanda vio otro que tenía entradas que provenían de una red, de un knowledge graph. ¿Te acuerdas, Fernanda? Entonces tenían entradas múltiples. Y acá también tú puedes hacer lo mismo. ¿Ya? Acá, como había una sola entrada, tú lo puedes colocar siempre. Y con las salidas es exactamente lo mismo. Tú le puedes dar múltiples salidas o puedes generar una sola salida. En este caso, el resultado de esto es exactamente igual al modelo secuencial. Es lo mismo. Construir el modelo. Fíjense que ahora hago el summary y por supuesto que hay pesos y están inicializados porque le estamos indicando cuál es la entrada. ¿Ya? Acá esto puede ser un poco confuso porque uno igual coloca la entrada dentro del model y uno igual utiliza la entrada acá. Bueno, uno lo utiliza dos veces, ¿ya? Eso es posible. Entonces, después ya una vez que uno construye el modelo, acá uno lo utiliza tal cual como utilizábamos antes los modelos, ¿ya? Llamamos al compile, le indicamos cuál es el optimizer, cuál es la función de pérdida, qué métricas de desempeño vamos a utilizar para ir calculando en cada época, y después el fit. ¿Se dan cuenta que estos dos pasos de acá son iguales, independientemente si estamos con la interfaz funcional o la interfaz secuencial? ¿Ya? Esto es lo mismo. Y acá yo puedo entrenarlo, lo coloqué, ya, por ejemplo, voy a colocar 300 épocas. ¿Ya? Y después se evalúa igual. O sea, aquí ya nada, todo lo demás es igual a lo anterior. Se fija, no hay nada que pueda distinguir a partir de estas instrucciones que estamos viendo ahora, si el modelo fue construido de forma secuencial o funcional. ¿Ya? Ya. Ánimo, Christopher, queda poco, ánimo. Ya, acá podemos evaluar. Ya se dan cuenta que hice menos épocas y fíjense la accuracy que logré. Aquí, por ejemplo, podríamos también haber guardado el historial. Ya, y por lo tanto también podríamos haberlo graficado. Voy a copiar y pegar. Bueno, termina esto. Voy a mostrar la evolución de la accuracy a lo largo de las épocas, tanto en validación como en entrenamiento. Y ahí terminó. Ya, ¿se dan cuenta que ahora ya no es tan perfecto como antes? Bueno, igual llega a 1. ¿Se dan cuenta? Igual llega a 1. Pero fíjense que acá pasa algo bien interesante, que es que, perdón, acá. Fíjense que las curvas convergen a 1 en accuracy, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ya, la curva azul claramente es del entrenamiento, converge más rápido. Claro, si estamos ciclando los datos. Y la curva naranja no tan rápido, pero igual converge a 1, que es con los datos de validación. Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo evalúo el modelo sobre los datos sobre el set de validación? Ese set de validación no estuvo presente ni en el entrenamiento ni en la validación, valga la redundancia, que se hizo durante el entrenamiento. Fíjense que ahora uno debería decir, bueno, sobre este set de datos debiera ser 1 la accuracy. Ah, bueno, en este caso era 1. Mal ejemplo. Pero antes, ¿se acuerdan que no había sido 1? No sé si lo vieron, pero cuando entrené de nuevo. Recuerden siempre que la inicialización es aleatoria. Entonces, el modelo sufre variaciones entre entrenamiento y entrenamiento. Así que, bueno, en un entrenamiento no fue 1. Y eso quería mostrarles, pero ahora sí fue 1. Bueno. ¿Por qué quería mostrarles eso? Porque espero que ahora no sea 1. A ver. Ahora me estoy tirando puro ya. Pero voy a forzar que esto no sea 1. Porque en el fondo, cuando ustedes entrenan un modelo, uno igual debiera, salvo que se demore mucho en entrenarse, debiera hacer el entrenamiento varias veces. Y la prueba varias veces, cosa de obtener no un valor puntual para cualquier medida de desempeño, sino que un intervalo. Podríamos hablar incluso de un intervalo de confianza. Ya, en este caso se comportó muy mal. Porque le di muy pocas épocas, parece. No, quedó en 1, qué raro. Ya, esto está... Ah, ya. Perdón. Estoy construyendo el modelo, lo construí una vez, pero lo estoy sobreentrenando. Lo estoy entrenando un montón de veces porque no volví a crearlo. No me percaté de eso.
Ahora sí entreno. Ya no va a ser perfecto. Acá yo estaba entrenando sobre el modelo ya entrenado, no sé si se notó, pero por eso ocurre estas rectas tan raras. Ya, ahora sí, se dan cuenta que ahí algo raro pasó entre medio, y el accuracy ya no es 1. Ya, esta oscilación puede indicar que a lo mejor faltan más épocas. De hecho, yo le disminuí a 100 las épocas. ¿Ya? Voy a crear de nuevo el modelo. Eso, siempre tienen que volver a crear el modelo, porque si no queda con los pesos con que terminó la última ejecución de entrenamiento. Cuando ustedes crean el modelo, se vuelven a reiniciar los pesos. Entonces, ahora, ya, ahí estuvo un poquito mejor. Le fui aumentando las épocas. ¿Se dan cuenta? Que esa es una pregunta que ustedes no me hicieron, pero que igual vale la pena mencionar. La cantidad de épocas también es un valor que es arbitrario, es un nivel parámetro que uno tiene que ir ajustando. ¿Ya? Profe, y sobre Dígame. los batch, ¿Ya? aquí no influye en este caso. Los batch tienen que ver con hacerle más fácil la pega a la... O sea, hacerle más fácil la pega a la tarjeta, en el fondo, en términos de que ya no vas a tener que pasar tantos datos y acumular tanta información para poder hacer calcular el gradiente. Y eso tiene efecto cuando tus datos son muy grandes. Piensa tú, por ejemplo, imágenes. ¿Ya? Cuando tú le pasas imágenes a una red, ya no son vectores, son matrices. Entonces, si tú le pasas todos los datos, imagínate que tienes 10.000 imágenes, puede que incluso eso no quepa dentro de la memoria RAM de la tarjeta. Entonces tú le pasas lotes de imágenes que son más manejables. Por ejemplo, este es un buen ejemplo porque acá los datos son chiquititos. Yo le puedo pasar, por ejemplo, de a 30 vectores. Entonces, pero es un aspecto de eficiencia en los recursos. ¿Ya? Porque en el fondo el gradiente se va a ir calculando por cada lote. Y yo lo voy pasando a la red. Aquí hay variaciones que son propias de la inicialización aleatoria de los pesos solamente. Pues se dan cuenta que muy pocas épocas de entrenamiento llevan a tener valores subóptimos de la medida de desempeño. Así que siempre tienen que tener ojo con colocar una cantidad suficiente de épocas. Y eso depende del problema. ¿Ya? Aquí nosotros ya sabemos que con 300 épocas la cuestión ya funciona bien. Pero en otros problemas a lo mejor necesitan 5.000 épocas. Y eso es algo que uno tiene que ir ajustando en el camino. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas nos permite hacer esta interfaz funcional? Y aquí pueden aparecer cosas bastante más interesantes. Fíjense que tenemos un modelo. Mira, acá coloqué 3 bloques de código. Submodelo 1, submodelo 2, submodelo 3. Entonces, si ustedes miran esto, pueden ver que este submodelo es una feedforward que tiene 4 neuronas en la primera capa oculta y una de salida. O sea, es una red que tiene una sola capa oculta. ¿Lo logran ver o no? Sí, profe. Ya. La segunda puede ser otra que tiene a lo mejor más capas ocultas, o a lo mejor tiene solamente 3 neuronas en la primera capa oculta y una de salida. Y el tercer submodelo a lo mejor tiene 8 neuronas en la capa oculta y una de salida. ¿Ya? Entonces yo voy a construir estos 3 modelos. Fíjense, cada uno de estos 3 modelos yo podría haberlo hecho pasar por lo mismo que hice pasar a este modelo que construimos acá. ¿Ok? Pero no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es tomar los 3 modelos y ahora, fíjense, tenemos rollos IN1, rollos IN2, rollos IN3. Sub M1 el modelo 1, sub M2 el modelo 2, sub M3 el modelo 3. Perfecto. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a generar un input que por supuesto que es coherente con las entradas que recibe cada uno de estos 3 modelos. ¿Ya? Y ahora ya no voy a hacer más llamadas a las capas de esa ni ninguna de esas capas que habíamos visto antes. Ahora lo que voy a hacer es generar una salida A que va a ser el submodelo 1 que va a recibir todas las entradas. El submodelo 2 también va a recibir las entradas. Y el submodelo 3 va a recibir las entradas también. Y ahora voy a generar
una capa de salida que lo único que va a hacer es promediar los valores de la salida de los tres modelos. ¿Ya? Esto, si no sé si lo logran visualizar, lo vamos a visualizar a continuación. Pero fíjense que la salida de este nuevo modelo que estoy creando acá va a ser el promedio de los tres submodelos. Es decir, si un modelo dice 0.5, el otro modelo dice 0.5 y el otro modelo dice 0.5, este nuevo modelo va a generar una salida que va a ser el promedio de esos tres 0.5, que obviamente va a ser 0.5. ¿Ok? Entonces, aquí viene algo distinto. Fíjense que cuando generamos el modelo nuevo, tiene como entradas, bueno, la misma capa de entradas de acá, eso no cambia, pero las salidas ya va a ser el promedio de estos tres modelos. Ya, lo creé ahí y ahora si hago un summary, se van a dar cuenta que en el fondo trata a cada submodelo como si fuera una capa. No sé si se entiende eso. Me interesa mucho que les quede claro que cada submodelo que construimos acá, que sabemos que no es de una sola capa, es más que eso, lo trató como si fuera una sola capa en este nuevo modelo. Y ahí estamos anidando modelos dentro de otros. Y ahora podemos compilar. ¿Ya? Este nuevo modelo. Y evaluamos. ¿Ok? Perfecto, la curiosidad no es muy alto porque entrené muy poquita, hice 10 épocas solamente. Pero fíjense ahora al mostrar el grafo, digamos, resultante de este nuevo modelo, fíjense que aquí está el modelo 1, el submodelo 2 y el submodelo 3, cuyas salidas finalmente se promedian al final. Eso no necesariamente tendría que haber sido el promedio, acá uno podría haber seguido colocando otras capas más, podríamos haber colocado, en vez de estas salidas, podríamos haber que quizás generaba a lo mejor una salida, voy a colocar salida, a lo mejor puede ser una capa densa de 4 neuronas, ¿ya? Que reciba la salida de los tres modelos y genere una activation, a ver si me resulta, y que reciba, esto lo voy a comentar, bueno, que uno podría, por ejemplo, concatenar la salida de los tres modelos y generar una capa de salida que reciba estas salidas y finalmente hacer una densa de una sola salida, voy a colocar a sub m de submodelos. Acá salida, ojalá me resulte, chiquillos. Bueno, si no, igual vayan viendo el código a ver si me corrigen algo que me puedo estar equivocando, eventualmente. Salida intermedia y salida final recibe la salida intermedia. ¿Me van siguiendo, no? ¿O se perdieron? No, sí, profe. ¿Sí, Fernanda? Sí. Ya, entonces quiero hacer esto, quiero en el fondo concatenar, no sé si me viera a resultar concatenate, porque no me acuerdo si se usa así o no, pero ahí lo arreglamos si algo falla. Después le coloqué otra capa densa a este nuevo modelo, y después otra, tiene 4 neuronas en la capa oculta, y acá otra capa densa que va a tomar esa salida de esas 4 neuronas en la capa oculta y la va a convertir en una sola salida. Entonces, por supuesto que este modelo ya no va a ser este que está acá, sino que va a ser aquel que tiene la misma entrada, por supuesto, pero la salida va a ser la salida final. Vamos a ver si esto funciona. ¿Ya? Mirando está con el concatenate. Vamos a ver acá si funciona o no. Ya, funciona. Bueno, se comporta más o menos igual, no es que haya mucha diferencia, pero yo creo que es porque es muy poquita época. Pero esto cambia absolutamente. Se dan cuenta que aquí tengo los tres modelos cuyas salidas se concatenan, se forma un solo gran vector con la salida de los tres modelos, y ese vector es ingresado como input a esta capa densa, a cada una de las tres neuronas de esta capa densa, cuyas salidas finalmente son mezcladas linealmente por esta capa densa del final, que también aplica una sigmoidal.
Ya, aquí es donde, no sé si se dan cuenta que estamos mezclando todo lo que hemos visto antes. Mezclando su modelo, agregando capas después de eso. Y todo, digamos, interopera de forma súper simple. ¿Ya? Si esto a lo mejor le damos un poquito más de iteraciones, no sé, 50, quizás puede que logremos un modelo un poquito mejor. No lo sé. No sé en qué habrá terminado esto, a ver. Avanza, pero no mucho. La función de pérdida. No mejora mucho. Hay que darle, yo creo que más iteraciones. Bueno, hay que considerar que también tenemos más parámetros. No hay que olvidarse de eso. Porque estamos mezclando los modelos, pero todos esos modelos se van actualizando con el gradiente. ¿Ya? Así que, por lo tanto, el problema es más complejo. Acá tenemos más parámetros y esto se nota al tiro cuando empezamos a ver el gráfico, el grafo del modelo. Ya, entonces, para ir, ya, vamos a ir finalizando porque antes de las 10. Acá hice un problema o sea, abordé un problema de regresión, saqué unos datos del Ministerio de Salud, pero esto no está muy curado en realidad, saqué datos que eran del Servicio de Salud de Viña del Mar, ¿ya? Y lo que hice era cantidad total de inmunizados diaria, por un periodo de no me acuerdo cuánto tiempo ya, y ahí puse el link incluso, lo saqué desde acá, del DAIS del MinSal. ¿Ya? Esto igual lo pueden hacer ustedes. Uno puede buscar ahí la cantidad de personas inmunizadas con la vacuna para la influenza diario. Entonces lo que yo hice acá fue tomar acá la serie, un cierto periodo de tiempo. Espero tener el archivo acá. Sí, lo tengo, menos mal. Estos son los datos. Fíjense que fecha y después viene el total de ese día. Por ejemplo, el 13 de abril del 2021 hubo un solo inmunizado. Esto es, ya no me acuerdo bien si es un hospital en particular. No, pues yo filtré acá por región. Todo esto son entretenidos estos sitios del Ministerio de Salud porque uno puede ir, recuerdo yo, filtrando, ¿ya? Y aquí ustedes pueden jugar y sacar más datos si quieren, si les llama la atención. Entonces, bueno, el asunto es que yo quise hacer un modelo con una red feedforward, un modelo que tomara, en fondo, un modelo autorregresivo, eso es. Entonces, para eso lo que tuve que hacer es generar, obviamente, los rezagos a partir de esta serie. Entonces, eso es lo que hice acá, convertí los valores a flotantes porque estaban en el objeto, ¿ya? Y lo que hice acá fue tomar desde el primer elemento de la serie hasta el penúltimo, y lo guardé en ese nback-in, y después del segundo hasta el último. Es como hice un corrimiento. Y eso es lo que está almacenado ahí en nback-in y nback-out. Ambos son del mismo largo, por supuesto. Y ahora lo que hice fue, hay una función de NumPy que se llama vertical stack, donde uno coloca dos vectores que son del mismo largo, por supuesto, en dos columnas distintas. Como que los apila en columnas. Y esa es mi data. Entonces, fíjense acá que la data es, en el fondo esto es el día T, y acá está la salida del día T más 1. Hice el rezago, ¿ya? Entonces la idea es poder tomar los, no sé, n días anteriores para explicar el día n más 1. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ya, aquí Sí. hice el mismo speed de train, de test y de validación. La única diferencia es que como estos son datos temporales, no hay que revolverlos con la permutación, ¿ya? Porque hay dependencias temporales. Precisamente eso es lo que queremos explotar. Entonces lo único que hice fue cortar en train, test y validation, sin permutar. Y construí un modelo que lo que va a hacer es recibir de a un valor a la vez para explicar el día siguiente. Entonces se dan cuenta que esto recibe un dato, ¿ya? O una dimensión, mejor dicho, y la entrada, perdón, es vacunados in, y la salida esto que está acá.
alguna línea salía. Y ahora cuando lo compilo, por supuesto que ya no vamos a ocupar la entropía cruzada binaria, porque esto ya no es un problema de clasificación, sino que es un problema de regresión. Entonces tenemos que cambiar a otra función de pérdida, que es la del error cuadrático medio. Ustedes la conocen mejor que yo. Y la métrica ya no es accuracy, sino que es el MAE, que es el error absoluto medio. Y acá le pasé los datos de entrenamiento y los de validación. ¿Ok? Y acá esto se va entrenando igual, solo que obviamente la función de pérdida es distinta, los gradientes se van a calcular distinto porque la función de pérdida es distinta, naturalmente. Pero el modelo, en términos de optimización, funciona igual, lo mismo. Y acá, por supuesto, que cuando veo el historial, tengo otras llaves, ¿ya? Y puedo graficar. Por ejemplo, puedo colocar el MAE de entrenamiento versus el de validación. ¿Ya? Puedo hacer pronóstico. ¿Ya? Por ejemplo, si yo le entrego... bueno, hice el pronóstico sobre los de validación, por si acaso. ¿Qué quiere decir eso? Que para el primer día del set de validación, este es el pronóstico del modelo, para el segundo es este, etc. ¿Ya? En la práctica uno no debiera hacer pronósticos más allá de 2 o 3 pasos hacia adelante porque se empieza a deteriorar mucho la calidad del pronóstico. Y acá simplemente grafiqué los datos pronosticados, ¿ya? El IHAT, y los comparé con el I de validación, que son los datos reales. ¿Ya? Y fíjense que el modelo efectivamente, yo creo, me atrevería a decir que recoge, al menos visualmente, recoge las tendencias o las variaciones, pero no necesariamente los valores, digamos, el nivel de los valores reales. Ya los pronosticados están en verde y los verdaderos están en rojo. Esto se puede mejorar muchísimo más por si acaso. Y de hecho, mi idea es que podamos, no creo que lo hagamos hoy día, pero mi idea es poder comparar esto con una red recurrente. ¿Ya? Bueno, acá seguí jugando con lo mismo en realidad, no es que haya hecho algo muy distinto. Y, ¿les parece bien si nos quedamos hasta las 10? Sí, profe. Ya. Fernanda. Sí. Ya. Y lo que vamos a ver con la recurrente es que, bueno, por supuesto que la neurona recurrente opera de manera distinta que la neurona, que el perceptrón, pero en términos de código es muy parecido a lo que ya veníamos haciendo en Keras. Muy, muy parecido. Lo único que uno tiene que tener claro es que la neurona recurrente es capaz de procesar secuencias de datos. ¿Ya? La feedforward no. Fíjense que en la feedforward, en la capa de entrada, cada entrada se distribuye de forma independiente hacia las neuronas de la capa siguiente. ¿Ya? Aquí ya no va a ser tan así. Entonces, porque las redes van a tener una suerte de memoria. Yo, a ver, voy a hacer un paréntesis porque percibo que vamos a quedar súper truncados con respecto a la recurrente y no me gustaría seguir con eso ahora si vamos a quedar ahí la mitad. Pero, pero me interesa que las veamos. De repente podríamos, yo no cacho cómo voy a andar la próxima semana. Mañana nace mi hijo, entonces no cacho cómo se viene la pega la próxima semana. Pero podríamos de repente dejar para el próximo viernes en la mañana reunión. No sé si pueden, si les parece. Si me dicen que no me enojo por si acaso. Yo no tengo ningún problema. Ya. Un poco yo, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, y ahí continuamos con la recurrente y yo creo que terminamos con la recurrente. Entonces, el próximo 22 de julio. Entonces, ¿les parece? Pero el día jueves tenemos reunión con la Fernanda. De repente podríamos dejarla para el día jueves o el viernes. ¿Qué prefieren, jueves en la mañana o viernes en la mañana? A mí me da igual, la verdad. ¿Sí? Sí. Ya, mira, fíjese que estoy un poquito más apretado el día jueves, entonces yo lo dejaría para el día viernes. Entonces, ustedes me dan la opción de elegir. Y voy a, ahí está la Fernanda nomás, porque se la reúno con ella, pero voy a agregar al Christopher, que nunca me confirma los calendarios, pero yo sé que los ve. Pero bueno, más Christopher. Ya.
Listo. Entonces quedamos para para el próximo viernes. Les voy a compartir este material junto con el video para que ustedes puedan ahí ir jugando. Sigan revisándolo, porfa, en la semana. Sobre todo la interfaz funcional de Keras, que es lo más potente. ¿Ya? Y vamos a quedar hasta acá mejor para no dejar ahí quedar truncados con la idea de las recurrentes hoy día. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar y compartir.